Diario de un discípulo, vamos en el día número 71, que lleva por título ¿Estás dispuesto? Es una pregunta, ¿estás dispuesto? Y quiero que con tu vista sigas Juan capítulo 11, versículos 45 hasta el 57, que dice así: Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán a los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. ¿Estás dispuesto? Lo que había hecho el Señor era un hecho totalmente sin precedentes. Por más que en el Antiguo Testamento se hayan registrado resurrecciones por el poder de Dios, ¿recuerdas el caso de la mujer sunamita? Dice que no tenía hijo y el profeta Eliseo alguna vez pasaba por allí. Ella le construye un cuartito en su casa. Resulta que por el poder de Dios conciben. Años después el hijo está con el padre trabajando y dice que le da un dolor muy fuerte de cabeza. Y amablemente el padre le dijo: llévalo con su madre. Y dice que ahí muere, el niño muere. Y la mujer sunamita va y busca a Eliseo directamente y dice: ¿para qué me hiciste tener un hijo si iba a suceder esto? Eliseo va con ella y el chiste es que resucita al niño. Ya había habido resurrecciones en el Antiguo Testamento. Cristo mismo ya había sido ocupado con el poder de Dios para resucitar a la hija de Jairo. ¿Recuerdas? Que Jairo va y busca al maestro, después regresan los siervos de Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija muere, y es resucitada porque le dijo: tu hija no muere, sino simplemente duerme. Pero era un hecho sin precedentes, porque esta vez se trata de un hombre adulto que ya llevaba 4 días muerto. Y ese hecho marca abiertamente y de forma general un simbolismo. Se está profetizando la resurrección de Cristo, porque estamos próximos a llegar a ese momento, a que la resurrección de Cristo ocurra. Así que todo esto genera la típica controversia que hemos visto tras una predicación del Señor o tras un milagro. Los que le amaban y se integraban a la familia de fe, y a estos les temía el concilio, porque ellos decían: hay que prenderle, pero no durante la fiesta, para que el pueblo pues no se levante, para que el pueblo no se rebele. Entonces a los nuevos integrantes de la fe y a los que amaban el Señor les temía el concilio, que siempre estaban por un lado y también estaban por el otro los que le cuestionaban y querían matarle. Entonces la resurrección de Lázaro también va a marcar este típico enfrentamiento entre los dos bandos. Y yo quiero que usted y yo tengamos algo claro en esta noche, que es una realidad, y pretendo que nos ayude a todos a seguirle en la fe a pesar de esa resistencia y de esa oposición. Estarás de acuerdo conmigo que el Señor Jesús no le caía bien a todos.
No le caía bien a todos. Estamos hablando del hombre perfecto, que no tuvo un solo error. Estamos hablando del hombre más amoroso que ha existido y que existirá siempre. Estamos hablando del hombre más entregado, que nunca decía que no. Estamos hablando del hombre más trabajador. Durante 30 años, sus primeros 30 años, trabajó con su padre y veía a su madre. Y ese hombre intachable no le caía bien a todos. No tenía unanimidad en el público. No había un 100% que decía: amamos a la persona del Señor Jesús. Había quien le deseaba mal. Algunos judíos entonces, de los que estaban en el funeral, que vieron todo eso, fueron a informar de una mala manera al concilio lo que había sucedido. El concilio no se había enterado de lo que había pasado, que Lázaro estaba resucitado, pero siempre hay un chismoso, ¿verdad? Así que ellos deciden ir con el concilio y decirle: fíjense que en el funeral de Lázaro en Betania, Jesús resucitó a aquel hombre, y mucha gente comenzó a creer en él. Así que, querido hermano, si el Señor Jesús, con todas las buenas características que tenía, no le caía bien, ¿qué podemos esperar tú y yo? Que tenemos errores muchísimos. Así que no te sientas mal si le caes mal a un sector, y si es el sector mayoritario al que no le caes bien. Siempre piensa que el Señor, siendo quien fue y quien es, no tiene unanimidad. Sucede que por más que tú llegues a ayudar a alguien, por más que tú pretendas hacer algo bueno, por más que tú des buenos resultados evidentes, siempre habrá alguien que nomás no te acepte. Nada más así, por tus pantalones, siempre habrá alguien que no te acepte, que no le caigas, que no apruebe lo que haces, al grado incluso de desear que caigas, que tropieces, que no estés, que te vayas. Cristo, sabiendo toda esta animadversión que tenía, seguía predicando. A pesar de todo esto en su contra, seguía haciendo milagros. ¿Por qué? Porque siempre estaba dispuesto. Esa es la clave y esa es la razón. Tú dices: no caigo bien aquí, no caigo bien allá, no encajo aquí, no encajo allá. La clave que tú debes de manejar siempre es estar dispuesto cuando Dios te quiera usar. Esa es la clave. La disposición, ¿qué es la disposición? La disposición, hermano, es tener la actitud correcta previamente para hacer algo a corto plazo. ¿Quién tiene la disposición de levantarse mañana temprano? No, nadie. Que el Señor nos disponga mañana a levantarnos temprano. Pues ¿qué día es? Es sábado. Bueno, vamos a pasarlo a domingo. ¿Quién tiene la disposición previamente de llegar aquí temprano el domingo? ¿Sí? Eso es tener algo. Todavía no llega el domingo, pero estamos hablando de corto plazo, y tú en tu corazón estás diciendo: yo me quiero levantar temprano, yo voy a llegar temprano. Entonces, la primera aplicación de la pregunta de nuestro título: ¿tú estás dispuesto a seguir sirviendo a Dios en todo lugar, aún te enfrentes a la controversia? ¿Estás dispuesto a continuar obedeciendo lo que Dios te ha llamado, sin importar que veas una mala cara? A veces una mala cara a nosotros nos apaga. Y hablo de nosotros en general, en cualquier sitio. Una mala cara desanima. Porque tú vienes con toda la actitud, tú estás con toda la actitud, y de repente empiezas a ver caras, gestos, empiezas a discernir: pues nomás me está viendo como si la mirada mataran. Ya me hubieran matado 30 veces. ¿Estás dispuesto a seguir sirviendo a Dios a pesar de que no te tomen en cuenta? Porque sucede que a veces no, otra vez no me invitaron, otra vez no me hicieron parte, otra vez me excluyeron. ¿Estás dispuesto a seguir sirviendo a Dios a pesar de que te inventen una mentira? Y que diga: no, ya llegó tal, se rumora, se dice, ahí viene el que tal, el que ha hecho esto, el que dice que está pasando esto. ¿Estás dispuesto a servir a Dios a pesar de todo eso? Y hablamos en tu casa, porque esto también pasa en tu casa, o nada más en la mía. Hablamos también en tu trabajo, porque eso pasa también en el mío. Hablamos en la escuela, porque eso me pasó, no sé a ti. Y hasta en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios en todo lugar,
sin importar la controversia que hay. No tengo la aceptación de todos. Tú puedes pensar, yo no tengo la aceptación de todos. Trabaja en eso, pero eso no me va a frenar en buscar agradar y obedecer al Señor. Velo así todos los días. Levántate con esa mentalidad todos los días. Voy a ir a tal, voy a ir con tal, voy a ver a tales que nomás no me aceptan, pero yo voy a buscar agradar y obedecer al Señor. Eso es lo primordial. Vamos a libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imagínate al Señor diciendo: no voy a resucitar a Lázaro, porque estos van a ir de chismosos y entonces me van a dictar sentencia. No quiero hacerlo. A pesar de que el Señor sabía que un grupo grande no creía en Él, que un grupo enorme quería verlo muerto, Él decidió resucitar a Lázaro. Así que lo mismo debemos de hacer tú y yo, hermano. Iglesia, sirve a Dios donde te ha puesto y a lo que te ha mandado hacer, sin importar que de 10, 9 no te quieran allí. Porque el más importante es al que estamos agradando. Al más importante es al que estamos obedeciendo. Que ya llegó aquí, que ya le cayó popó al pastel. Cuando tú llegas, cuando tú apareces, no. Estoy sirviendo a Dios. Y eso es lo importante. Regresa a Juan capítulo 11, versículo 45 y 46. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, recuerda, esta situación de sufrimiento sirvió en principio para que Dios se glorificara grandemente. Que alguien me ayude recordando qué dice Juan capítulo 11, verso 4. Rápidamente, quien lo tenga allí, que lo lea fuerte. Juan capítulo 11, verso 4. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, esta situación primeramente era para que Dios se glorificara, pero no quedó solamente en eso, sino que también fue para que muchos de los presentes escucharan y vieran por primera y quizá única vez al Maestro. Fíjate cómo el Señor convocó a muchos que nada más lo iban a ver una vez en su vida. Alguien podría decir: ¿lo convocó para una cena? ¿Para una comida? ¿Para pasar un momento agradable? No, los convocó por medio de un funeral, para que muchos de ellos tuvieran la oportunidad de decidir creer o no creer, aceptar o no aceptar. Esta situación sirvió para que parte de ellos creyeran en el nombre de Cristo para siempre. Tú dices: ¿tantas oportunidades yo he desperdiciado para que otros creyeran en el nombre del Señor? Sí, muchas hemos desperdiciado. Pero aquí el Señor está ocupando un funeral para que muchos, no dice y algunos de los judíos nada más, dice muchos de los judíos que habían venido a acompañar a Marta creyeron en Él. Así que este milagro, querido hermano, el de que Lázaro resucitara y saliera caminando, no sucedió por la fe. Este milagro no sucedió por la fe. Tú ves a María llorando a los pies de Cristo. Tú ves a Marta yendo a buscar al Señor y todavía no pasaba nada. Y ellas no decían: vamos a orar, vamos a reprender a la muerte, vamos a declarar vida. Este milagro no ocurrió por fe, sino este milagro ocurrió para fe. No sé si estoy dando a entender la diferencia. No fue por fe, fue para fe. Porque cuando Lázaro es levantado, Marta y María, te aseguro que su fe aumentó. Creyó, yo te aseguro
que no es tu mismo nivel de fe cuando le estás pidiendo algo a Dios que cuando ya te lo ha dado. Porque la fe aumenta cuando vemos el poder de Dios. Pero no solamente la fe se ve allí, sino para que muchos les despertara la fe. Entonces este milagro fue para fe, para que Dios se glorificara, pero para que muchos naciesen en la fe. Y esto que te voy a decir hay que verlo en el Espíritu para que nos entendamos. Tenemos que pasar por este tipo de pruebas para que otros crean y accedan a la salvación. Tenemos que pasar para que otros crean. Entonces, no quiero pasar este tipo de sufrimiento. Yo quiero que mis padres y mis hermanos y mis amigos me duren para siempre. Entonces perderías una oportunidad para que otros crean en el Evangelio. Y aquí no. Aquí el Señor dictó que muchos habrían de creer mientras Lázaro estaba muerto y se levantaba. Y Señor, ¿a cambio de qué? Pues de muchos días de sufrimiento de Marta y María. A cambio de eso, y cualquiera diría, no quiero. Pero si Dios lo ha determinado así, tú y yo tenemos que obedecer. Pero hay que creerlo. Vas a pasar enfermedad, querido hermano. Vas a pasar muerte. Vas a pasar muchas situaciones que te harán estar en el suelo, pero siempre piensa que es para que otros conozcan de Dios. Es para que otros reciban la salvación. Así que eso que has vivido anteriormente sirvió para que un amigo o un compañero conociera del Evangelio. Eso que viviste antes, hace, 10, 15, 20 años, ayer, sirvió para que tu amigo y tu compañero te escuchara pronunciar el Evangelio. Lo que estás viviendo ahora sirve para que tu familiar se acerque a Dios. Y para que conozca, y para que escuche, y para que vea. Y lo que pasarás más adelante, el Señor lo va a usar para llamar al perdido. Aquel que está cercano a ti, viendo tu situación, tú dices, pero si el que tiene que conocer es Él, el que tiene que pasar la situación es Él. Nosotros hemos decidido ser servidores del Señor. Y si el Señor dice, ahora te toca llorar por un tiempo para que el que está a tu derecha se acerque a mí, hay que decir amén. No hay que renegar de eso. Porque que Dios nos use no nada más es para cosas bonitas. De que digamos, voy a hacer una oración en el autobús y que dos reciban al Señor. Sí, muy padre, pero también el Señor requiere de tus lágrimas, de tu corazón adolorido y de tu alma abatida para que otros conozcan de Él. Así que aquí tienes un motivo más para no renegar de tu situación. Si has dicho muchas veces, pasa de mí esta copa, no quiero vivirlo, ¿hasta cuándo? Ahora di, hasta que los que Dios ha predestinado que sean salvos, lo escuchen y lo vean. Hasta ese punto acabará la prueba, antes no. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, porque ese momento ya dijimos, va a moldear mi carácter también. Yo creo que a partir de esa situación, la fe de Marta, María y Lázaro se volvió indestructible. No había nada, pues ya no había nada más alto que pudiesen pasar. Ya lo habían vivido. Moldeó su carácter, pero también atraerá a nuevos creyentes. Ven conmigo a Filipenses capítulo 1. Si me lo ponen aquí, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepáis, les está escribiendo el apóstol Pablo a los de Filipos, quiero que sepan una cosa, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿le habían sucedido cosas bonitas? ¿Le habían sucedido cosas agradables? ¿Le habían sucedido tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, prisiones? Todo eso que me ha sucedido, dice, ¿ha redundado más para mal del Evangelio? No. Para bien, para el progreso del Evangelio. Eso que me ha pasado, dice Pablo, ha servido para que el Evangelio avance, para que crezca. Siguiente, diciendo más, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y fíjate el 14. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué sucedió con sus prisiones del hermano Pablo?
cobraron ánimo en el Señor y se atreven mucho más ahora a hablar la palabra sin temor. ¿Te fijas lo que puede producir tu situación en alguien más? ¿Te das cuenta que esas lágrimas no las mete el Señor en tus ojos por verte sufrir por placer, sino para que tu carácter sea preparado para la eternidad y para que ayudes a otros a afirmarlos en la fe y a enseñarles el camino de la salvación? Para eso sirve, para que el evangelio se expanda, crezca, para que los demás digan: cobro ánimo, porque si este está pasando aquello y lo veo orando, ¿cuánto más que yo estoy ahorita en pastos verdes? ¿Cuánto más yo ahorita que no la estoy pasando mal, pero veo a este y me motivo? Veo acá y me llena de fe y me impulsa a creer. Así que, querido hermano, yo quiero decirte que lo que estás pasando, los demás lo estamos viendo. Y puedes ayudarnos a un montón. Y yo puedo ayudarle a usted a un montón, aquí y allá afuera. No sabes quién te está observando. ¿Tú creías que Marta y María decían: bueno, todos estos nos están viendo, pues hay que meterle fe? Ellas estaban clavadas en su dolor, pero los ojos estaban puestos en ellas, los ojos de las personas. Sucedió con la mujer samaritana. Dijeron: ahora ya no creemos nada más por lo que tú nos has dicho, ya no creemos únicamente por lo que hemos visto de ti, creemos porque encontramos al Señor. El primer paso es que la gente creerá por lo que ve en ti y después por lo que Dios hace en ellos. Así que aquí viene la segunda aplicación de el título. ¿Estás dispuesto? Recuerda, el primero ¿estás dispuesto? Es: vas a seguir sirviendo al Señor a pesar de toda la controversia con la que te enfrentes. Y el segundo: ¿estás dispuesto a padecer como un hijo de Dios un sufrimiento determinado por Él para que le conozcan? ¿Estás dispuesto a sufrir como hijo de Dios para que otros le conozcan? Mira, si tú no estás dispuesto, díselo al Señor. Dile: a mí no me hagas pasar por eso. Y ya Dios determinará qué onda con tu vida. Yo no puedo decirte: los que sí quieran de mi lado izquierdo y los que no quieran de mi lado derecho. Si tú no quieres pasar por eso, díselo al Señor. Pero si estás dispuesto, también díselo al Señor. Dile: yo estoy dispuesto a que mi vida sea usada aún en sufrimiento para que otros, aun sea uno solo, conozca del evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 4. Señor Jesús no tiene mucho que principió su ministerio y está en el monte. Las famosas bienaventuranzas o el sermón del monte. 5:4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ¿qué va a pasar con ellos? Recibirán consolación. Y fíjate aquí algo bien hermoso, ¿no? Esa consolación que tú vas a recibir, ya dijimos que no siempre será con palabras, ya dijimos que no siempre será con abrazos. Aquí hay un tipo de consolación trasladado a esto que podremos recibir. Esa consolación puede ser el ver cómo por el que tanto orabas ahora está a los pies de Jesucristo. Mira esa consolación. Tú dices: el Señor me llevó de aquí para allá, la pasé bien dura, pero de repente levantas la mirada y dices: y aquel que renegaba y aquel que se había alejado hoy está a los pies de Cristo. ¿Habrá valido la pena? Amén. Y entonces te consuelas con eso y dices: bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, porque Él sabe cómo hacer. Entonces, bienaventurado tú que has llorado, bendecido que has llorado, porque esas lágrimas recibirán una consolación. ¿Será con las promesas de Dios? No lo sé. ¿Será con la llenura del Espíritu Santo? No lo sé. ¿O será viendo al que tú deseabas ver en el camino del Señor arrepentido? No lo sé. Pero de que el Señor te consuela, te consuela. Amén. Y fíjate, esta familia no la estaba pasando bien. Aún en tu peor temporada, Dios produce fruto a través de tu vida.
aún en estos hombres y mujeres que estaban aquí, que no la pasaban bien, Dios arrancó fruto. Dios cosechó fruto. Tú puedes estar diciendo que no es tu mejor tiempo y Dios está sacando fruto de tu vida. Tú renegando, tú menospreciando, tú despreciando, tú reprendiendo lo que vives y Dios sacando fruto. Eso es glorioso, hermano. Eso es grande. ¿Cómo de las lágrimas puede sacar algo Dios? Un fruto bien grande. Lázaro enfermo y después muerto. Dios lo levanta y eso atrae a muchos al camino de la verdad. Esas lágrimas sembraron y después salió un fruto impresionante. Vamos a Salmo 137. Salmo 137, versículo 1. Escucha o lee lo que dice ahí. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún contaban chistes. Que dice, aunque llorábamos acordándonos de nuestra casa, de nuestras cosas. El 2. Sobre los ríos, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Llegaban al río y en las ramas de los árboles colgaban su instrumento. Y fíjate el 3 diciendo: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos algunos cánticos de Sión. Ellos llorando, cautivos, cerca del río, anhelando estar en casa, arrepentidos de no haberse vuelto al Señor. Y los mismos que los llevaron cautivos les decían: cántalo. Estamos aquí, ¿por qué no agarras tu guitarra y comienzas a alabar el nombre de Dios? Así que habrá muchos que vean que estás cautivo en una situación difícil, pero aún así te dirán: ¿puedes orar por mí? Habrá muchos que te dirán: ¿me puedes volver a contar la historia de tal? ¿Me puedes volver a decir qué es lo que Dios ha hecho contigo? Y allí está la oportunidad. Pero ¿qué crees? Tienes que pasar un momento difícil. Estos estaban llorando. No querramos servir a Dios únicamente cuando estés sano, cuando tengas trabajo, cuando Dios te haya bendecido. No quieras servirle nada más en eso. Dile: mis lágrimas te las entrego y ocúpalas para que otros se acerquen a ti. No la estoy pasando bien, he tenido mejores momentos, pero con todo y eso, eres un instrumento de Dios para darle a conocer. Eres un instrumento de Dios. Bendecimos el nombre del Señor porque para todas las demás personas, para otro tipo de literatura, esto es locura, pero para nosotros es una bendición. Haciendo esto que le estoy contando, que estamos viendo, seremos más como el Señor Jesús. Porque Él aceptó sufrir de la forma más terrorífica para que por Él millones conociéramos a Dios y fuéramos salvos. amén. Dices: yo quiero hacer algo para ser como el Señor. Esto es una buena oportunidad. Porque Él no tenía por qué sufrir en la cruz del Calvario. Él no tenía por qué rebajarse a ser como tú y como yo. Pero Él dijo: voy a sufrir a los 33 años, el peor día de mi vida, el peor día que un hombre pueda atravesar. Y hoy, y toda la historia en el cielo, estamos contabilizados millones de millones que le hemos creído por el sacrificio del Señor. Por el sufrimiento que Él dijo: consumado es. Es que tú y yo hoy tenemos salvación. Y nos moriremos y vendrán otros después de nosotros y por el mismo sacrificio conocerán al Dios Todopoderoso. Amén. Y dice el versículo 45 de Juan claramente, dice: los presentes vieron lo que Jesús hizo. Toda la multitud, todos, no sé cuántos había allí.
Pero todos vieron con ojos físicos que Lázaro se levantó. Pero no todos vieron el propósito con los ojos espirituales. Solamente dice que muchos creyeron en él, pero otros fueron ante el concilio. Los que fueron ante el concilio no vieron con el espíritu. Los que creyeron en él vieron con el espíritu el motivo por el cual hizo eso. Yo quiero decirte algo poderoso, hermano, que tú y yo vemos la situación de cómo está en el mundo. Hay otra vez el dólar, otra vez la canasta básica, otra vez la contaminación, otra vez un huracán, otra vez una muerte. Vemos todo eso, pero quiero decirte, el mundo aún verá lo que Dios puede hacer. Amén. Así como estos hombres y mujeres vieron que Lázaro se levantó, el mundo entero, los 5 continentes, los 200 países, todavía verán lo que Dios puede hacer. Pero yo quiero que tú y yo estemos preparados para verle el propósito de todo lo que acontecerá. Querido hermano, si nos toca ser parte del recorte salarial el próximo sexenio, velo con un propósito, porque por algo Dios lo va a permitir. Si nos toca enfermar, si se desata la nueva pandemia otra vez o cosas así, velo con un propósito siempre. Que era lo que decía el Señor a la Odisea en Apocalipsis 3:18: lava, unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Y dijimos que el colirio es el Espíritu Santo. Así que todo lo que atravieses y veas en el mundo, dile al Señor: ¿con qué propósito estás haciendo esto? Porque yo no quiero ir en contra de tu voluntad. No pierdas el tiempo orando, llevándole la contra a Dios. Podrás pasar horas, pero si tu oración es contraria a Dios, habrás perdido el tiempo. Te levantarás con dolores de rodillas terribles, pero sin obediencia. Vamos a Juan capítulo 11, 47 hasta el 57. Diciendo así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: mira, ¿no va a venir a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo fuesen a prender. Todos estos 11 restantes versículos del capítulo 11, todas estas líneas representan algo, no están de relleno nada más. Representan, número 1, es el fin de su ministerio público, tal como lo venía desempeñando a partir de Mateo capítulo 4:17. Mateo capítulo 4:17. Vamos a ver este versículo de Mateo 4:17 y mira, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que alguien me diga cómo se llama el encabezado de Mateo capítulo 4. Jesús principia. Jesús principia su ministerio. Entonces, estamos en Mateo 4:17 y dice: Jesús principia su ministerio. Otra parte de las escrituras dice que era como de 30 años. Y aquí en Juan capítulo 11 estamos viendo el final de ese ministerio público, en el que todos dijeron: empezó a predicar, aquí llega a su fin. Después de ser bautizado en el río Jordán, después de atravesar los 40 días en el desierto, la tentación, salir victorioso, comienza a su ministerio, y 3 años.
3 años de su ministerio, donde él predicaba y hacía milagros en público ante los ojos de todos, aquí llega a su fin. Termina. Ya el capítulo pasado, el capítulo número 10, a raíz de la parábola de la oveja y de la puerta y del buen pastor, vimos cómo tiene la última discusión con los fariseos. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué haces esto? Esa fue la última discusión con ellos. Y el de Lázaro, es el último milagro público que hará. Porque ya el Sanedrín lo había amenazado de muerte. Ya no tendría una libertad social de poderse mover de aquí para allá. Tú ahorita saliendo, tomas el autobús, tomas el metro y vas con plena libertad a donde quieras. El Señor Jesús ya no. El acuerdo definitivo de sus enemigos se lleva a cabo aquí. Y yo quiero que trates de imaginar entonces la atmósfera que se vivirá a partir de este momento. Si alguien te sentencia de muerte, ¿cómo estarías? ¿Cómo vivirías? Por más que tú digas, Dios me guarda y me protege, hay una atmósfera que cambia. Ya cuando todos han dictaminado matarte. Ahora, ¿qué más? Segunda representación de esto. Estamos ante los últimos días de vida del Señor. Los últimos días de su vida, de ese hombre que hemos estudiado, que fue profetizado y que nació en un pesebre y que ha hecho tantos milagros. Estamos ante los últimos días de su vida, aquí en Juan capítulo 11. Literalmente estamos aquí a 2 días de que inicie la Pascua. La última Pascua que viviría el Señor. A 2 días. Muy seguramente entonces, todo esto que acabamos de leer ocurre un día martes. Ocurre un día martes. Jesús es injustamente juzgado y maltratado la noche del jueves. Y para el viernes ya está muerto. Entonces, el martes le dicen todo esto. El jueves inicia la Pascua. A él lo apresan. Lo llevan ante todo el proceso terrorífico y el viernes acaba muerto. Entonces estamos viviendo los últimos días, lo que quiere decir lo siguiente, hermano: los próximos 8 capítulos, es decir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, los próximos 8 capítulos de Juan en realidad son 3 días literales en la vida del Señor. Nosotros nos tardamos 6 capítulos en que Juan nos describiera en un momento quién era el Señor. ¿Recuerdas? Que era un ser de luz, que era un ser especial, que era un ser lleno de gracia. 6 capítulos nos tardamos para que nos describiera. Y aquí en 8 capítulos habrán pasado 3 días. Como si hoy viernes, sábado y domingo. Y si queremos agregarle más, del capítulo 12 al capítulo 20 de Juan, es decir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, o sea, 9 capítulos, serán 6 días literales. Porque ya habrá resucitado. Y el último capítulo, el capítulo 21 de Juan, es otra cosa, la dedicatoria. Pero estamos ante los últimos días. Porque ya lo habían amenazado de muerte, porque viviría su última Pascua. Porque ya no lo querían ver. Entonces, aquí entra la tercera aplicación de nuestra pregunta inicial. Recuerda, ¿estás dispuesto a servir a pesar de la controversia? ¿Estás dispuesto a servir a pesar de la controversia que nos vamos a enfrentar? Amén. Pregunta número 2. ¿Estás dispuesto a padecer como hijo el sufrimiento para que otros crean en el nombre del Señor? Y tercera, todos los días tú y yo estamos ante la decisión de estar del lado del Señor y ser de los que creen, o en su contra y contristarlo. ¿Y cómo? Con nuestras actitudes y hechos. Porque el versículo número 3, el número 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Tú todos los días tienes la decisión de: ¿voy a seguir al Señor o le voy a contristar? Con lo que haces. Tú dices: voy a ver la televisión, voy a ver mi celular. Tienes la decisión de hacer algo que le agrade o de hacer algo que le contriste. Todos los días. Voy a ir con mis amigos. Tienes la decisión de agradar al Señor
participando de lo que ellos hacen y contristándole, o ser luz en medio de las tinieblas. Todo el tiempo es una decisión. Pero ¿estás dispuesto a? ¿Estás dispuesto? Mateo capítulo 12, verso 30. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que con esta declaración del Señor Jesús, decide lo que harás todos los días de tu vida. Si tú dices, no sé, ahora sí no sé qué hacer, estás contra de Él. El que no está conmigo, contra mí es. Si tú no eliges agradar al Señor, eliges estar en su contra. Y la palabra nos enseña: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quien con sus acciones, con sus decisiones, con sus actos, con sus palabras, decide estar en contra del Señor, preparémonos para no recibir bendiciones. Preparémonos para sufrir sin estar del lado del Señor. Así que siempre piensa bajo qué perspectiva harás tus cosas: a favor del Señor o en contra de la palabra de Dios. Una de las cosas que más me asombran del Señor es que jamás estuvo desenfocado. Ni cuando se levantaban los que estaban en su contra, pensando erróneamente que tenían un plan, ni cuando veía el éxito al ver a todos los que le seguían. Nunca se desenfocó. Nunca volteaba y decía: ay, ahora sí son más. No, pues va y nos vemos. O nunca dijo: ahora sí son más de mi lado. A ver, ¿qué traen? Ahora sí. Nunca se desenfocó. Y yo quiero decirte una cosa, porque era más fácil desenfocarse viendo que muchos habían creído en Él. Era más fácil que eso. El éxito, queridos hermanos, ha perjudicado más a las personas que el fracaso, porque el fracaso te enseña, el fracaso te disciplina, y el éxito hace que pierdas el rumbo, el piso. Pero el Señor Jesús nunca estaba desenfocado. Y yo quiero que recuerdes que para el Señor también había empezado una prueba. No sé si te acuerdas, hace algunas lecciones de enseñanzas te dije, no, la prueba no nada más era para Marta, María y Lázaro. Para el Señor también empezaba una prueba, y cada vez iría tomando mayor fuerza. Sería la prueba que nadie pasará jamás. Mira cómo se le van a ir agregando dificultades. Primero habían comploteado contra Él. ¿Tú recuerdas ese término que estaba muy de moda? Esto es un complot. Sí, ¿no? Así dice el título, ¿no? de esta parte arriba del 45. ¿Cómo dice? El complot para matar a Jesús. Así que complotearon en su contra. Caifás, que más adelante lo veremos, es usado por Dios, y dice que profetizó y que dijo: es mejor que este hombre muera que toda la nación. Después toda la nación tendría que morir, porque en el año 70 se los despacharon. Pero la profecía estaba, porque dice: es mejor que por un hombre sean atraídos todos los hijos de Dios, y por causa de Cristo nosotros hemos sido atraídos a su presencia. Así que complotearon en su contra, formaron acuerdos secretos para asesinarlo. Y esto del complot contra Jesús es tan relevante, hermanos, porque los 4 evangelistas lo registran. Dice: no encuentro la historia de Lázaro en ningún lado, pero si tú buscas el complot, el último complot para matar a Jesús, los 4 lo tienen registrados. ¿Por qué? Porque era bien importante. Pero hay algo todavía más fuerte. Porque alguien dijera: claro que espero una traición de mis enemigos. Claro que espero que me persigan mis enemigos. Aquí viene algo más fuerte, y hay que sumárselo. Es en este tiempo cuando la traición se filtra al grupo apostólico. Es en este tiempo cuando los discípulos experimentan lo que es ser traicionado, porque Judas optó por ser quien vendía la información para el Señor. Aquí en este momento, el 57 dice que el concilio estaba esperando que alguien les diese información para poder prenderle. ¿Sabes quién fue ese? Judas. ¿Cuánto me dan si yo les digo
cuándo y a dónde se reúne. Así que fíjate, querido hermano, piensa que es para ti la situación. Alguien te está persiguiendo para matarte, y quien revela dónde vas a estar es alguien de tu familia, que a pesar de que el Señor ya sabía quién iba a ser, pero los otros discípulos todavía no. Así que cuando tú más necesitabas ese abrazo, alguien fue y te vendió. Cuando más necesitabas estar fuerte, unido, alguien te enterró un puñal por la espalda. Así que el hombre dijo: yo sé que va a estar en el torrente de Cedrón a tal hora y tal día. Yo voy y le doy un beso y ustedes lo apresan. Fue en este momento, queridos. Fue aquí. Imagínate toda esta prueba tan grande que para el Señor ya estaba aconteciendo y que ya estaba pasando. Así estamos muchas veces nosotros como Judas. No nos sorprendamos. ¿Dónde están mis 30 monedas de plata? No, cambiamos al Señor tan fácil y lo cambiamos por tan poco. Dices, 30 monedas de plata no es poco, ¿no? Porque compraron un campo a Sendama. Pero nosotros lo cambiamos por algo mínimo. Cambiamos la persona y la presencia del Señor Jesús cuando eliges dormir esos 5 minutos más en vez de doblar tus rodillas a orar. Cambiaste al Señor y dices: ¡ay, ya se me hizo tarde! Ni modo, hoy no oro. Y te vas. Preferiste dormir 5 minutos, ¿no? Cambiamos al Señor cuando está muy desproporcionado el tiempo que estás viendo la televisión y tu celular con respecto a qué tanto meditas en las Escrituras. Si tú dices: estoy en mi celular 3 horas al día y estoy leyendo la palabra 2 minutos, has cambiado al Señor por menos de 30 monedas de plata. Y lo seguimos traicionando como el grupo traicionó al Señor. Cuando prefieres hacer otra actividad con total alevosía en vez de venir a congregarte. Tengo el tiempo, sé que hay culto, pero es más divertido ir aquí, es más divertido ir allá. Has cambiado al Señor por menos de 30 monedas de plata. Y estamos haciendo la misma situación, de la cual a veces nos sorprendemos. ¿Cómo alguien vendió a mi maestro? Tú y yo lo vendemos muchísimas veces, y por cuestiones más baratas. Dice claramente la palabra que Satanás entró en Judas. El diablo entró en Judas en estos momentos. Así que última aplicación de nuestra pregunta inicial: ¿estás dispuesto a cuidar tu relación con Dios tanto que no des lugar al enemigo para que entre en ti y te use de forma negativa? ¿Estás dispuesto a cuidar tu relación con el Señor como lo más precioso que tienes y no darle lugar al diablo? Eso dice la Escritura: no deis lugar al diablo. Porque a veces decimos: no tengo una relación con Dios. Candidatazo para que el diablo entre en ti y te use y hagas lo que no corresponde hacer. Solo tú y solo Dios saben las respuestas verdaderas a estos: ¿estás dispuesto? Podremos decir: sí, te seguiremos, pero en realidad Dios puede decir: tú sabes que no es así. Así que no intentemos engañar al Señor. ¿Verdaderamente estás dispuesto a lo que Dios nos pregunta en esta noche? A las 4 preguntas, a las 3, a las 2, a ninguna. ¿Estás dispuesto? Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Vamos a pasar aquí, mis hermanos, por favor. Yo quiero que tú cierres allí tu Biblia y que nos pongamos de pie. Y quisiera que cerráramos nuestros ojos para tener estos últimos minutos de oración. La presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y yo sé que lo hemos percibido desde que entramos.
y Él se ha manifestado con gran gloria por medio de los cantos, por medio de la lectura bíblica, por medio de su palabra. Así que la presencia de Dios está en este lugar. Y yo quiero que cierres tus ojos y en completa reverencia oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso capítulo que hoy concluimos, el capítulo número 11 de Juan. Gracias porque nos has permitido escudriñarlo. Gracias porque nos has bendecido con entendimiento. Gracias porque nos has bendecido con revelación de tu palabra, Señor. Nos has hablado bastante a través de esta historia, de estos 57 versículos. Por algo, señores, que está inscrita en la palabra. No es algo menor. Es para enseñanza de todos aquellos quienes nos consideramos discípulos. Hay algo que el Señor quiere hablarnos por medio de estas líneas. Y te damos muchas gracias, Espíritu de Dios, porque no es por interpretación mía, no es por entendimiento humano, es por revelación del Espíritu Santo. Es a través de la unción que desciende desde el cielo que hoy podemos disfrutar de tu voz y de tu palabra, Señor. Qué importante es estar dispuestos a obedecerte siempre, y que no haya una barrera el pensar a quién estamos desagradando de los hombres. Qué importante, hermano, es que tú hagas lo que hagas, siempre tengas primordialmente agradar a Dios. Quizá muchas veces vas a desagradar a un montón de personas. Vas a caer peor, no les va a gustar. Van a decir cosas en tu contra, pero si estás agradando a Dios, continúa. Si estás obedeciendo a Dios, síguele. Si tu familia te amenaza con ya no invitarte, con ya no hablarte, con ya no abrirte las puertas, síguele. Porque a quien estás agradando nunca te dejará solo, nunca te abandonará. Señor, la disposición que queremos que haya en nuestro corazón es de siempre obedecerte. Quita de nuestro corazón la indisposición que muchas veces venimos ya de antemano, que es otra vez, que es hacer lo mismo, que es aquí, que es allá, y no venimos con una actitud que nos permita recibir lo que Dios ha planeado en el cielo para ti. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad de reino siempre y a ver las cosas con propósito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. El venir a la iglesia, querido hermano, tiene un propósito. El que tú le prediques a alguien tiene un propósito. El que recibas persecución, burla, tiene un propósito. El que estés pasando aflicción, angustia, tiene un propósito. Ayúdanos, Señor, a ver todo siempre con el propósito con el cual has destinado en tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, porque es necesario pasar muchas cosas de las cuales no me gustaría vivir, pero es necesario. Como dice la Escritura en Juan capítulo 4, que era necesario al Señor pasar por Samaria. Es necesario para ti y para mí pasar un montón de cosas. Estamos dispuestos, Señor, estamos dispuestos. Y tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. No permitas que haya engaño, mentira. No lo permitas, porque tu palabra nos enseña que no puedes ser burlado, que no puedes ser engañado. No pretendo quedar bien contigo, no pretendo quedar bien con nadie, no pretendo quedar como el siervo obediente, como el siervo usado. Prefiero, Señor, quedar ante tus ojos como un hombre sincero, y que en nuestro corazón haya verdad. Y si no ha habido disposición, perdónanos, Señor. Perdónanos, cámbianos, Padre, porque muchas cosas las hacemos con total intención. Nos premeditamos, pensamos un montón las cosas para no obedecer. Fortalece, Espíritu de Dios, nuestro carácter. Fortalécelo, que sea como una roca. La roca de nuestra salvación, ese carácter, que nada pueda ablandar, ninguna tristeza, ningún desánimo, ninguna preocupación, ninguna prueba, ninguna persecución, ninguna escasez. Nada pueda ablandar nuestro carácter, porque sabemos hacia dónde
oración, díselo al Señor. Que mi vida sea un instrumento para que otros escuchen de ti. Puede ser con un canto, puede ser con una oración. Querido hermano, nunca menosprecies o desprecies cuando alguien en medio de una reunión inconversa te diga: ¿puedes hacer una oración por los alimentos? ¡Qué tremenda oportunidad Dios te está dando! No menosprecies cuando alguien te diga: ¿me puedes acompañar al hospital a ver a mi abuelita porque no la está pasando bien? ¡Qué tremenda oportunidad! Usa, Señor, nuestra vida. Usa. Aún tengas que mandar a aquellos que nos provocaron la aflicción, como aquellos judíos que estaban en el río. Pero mi vida está para servirte y para agradarte, no para decir en esto sí y en esto no, Señor. Hay disposición en esta noche.